Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo vemos todo esto que está pasando en el gobierno, de lo que ha venido capitalizando Daniel Noboa con el tema de la Asamblea, con la aprobación de sus leyes y ahora esto que ocurre en la Corte Constitucional, que no sé si a su criterio es un revés para el gobierno y la propuesta de la consulta? Bienvenido, Carlos, y gracias por acompañarnos. ¿Cómo analiza usted el panorama político? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Buenos días. Mira, se pudiese pensar que dentro de la narrativa se pudiese constituir en un revés para el Ejecutivo. De repente haber admitido a revisión dichas articulados hubiese sido un revés, obviamente como respuesta hacia el Ejecutivo. El problema es que la Corte Constitucional suspendió las medidas y dentro de las medidas hay muchas medidas que tienen que estar, que están muy ligadas directamente con la seguridad ciudadana, como por ejemplo el tema del indulto anticipado para que los policías actúen en las calles, como por ejemplo de las herramientas que utiliza inteligencia la UNACE para liberar secuestrados. Entonces la gente siente que de alguna forma el perjudicado no fue el Ejecutivo, sino que fueron terminando siendo ellos. Y basado en esto, el presidente a manera de reacción inmediata utiliza ese impulso para lanzar a primera hora una consulta popular que aterriza directamente en el enojo de la gente. Entonces, para mí la lectura inicial es esa, sí, en efecto es una pelea narrativa entre esos dos organismos, pero por lo que mis primeras lecturas, por lo que estoy viendo, hay mucha gente que lo está pensando y que ya empieza a pronunciarse por ir a una consulta. Bueno, o sea que podemos pensar que todavía el presidente Noboa está jugando bien sus cartas. Yo hubiese pensado que si a lo mejor la Corte Constitucional hubiese tomado porque creo, tengo entendido que es opcional, la decisión de no suspender las medidas, sino que mientras se revisan, se sigan ejecutando y no se hubiese perjudicado un poco el tema de seguridad, hubiese sido mejor de alguna forma la jugada que estaban a lo mejor tratando de resolver. Pero dentro de esto, para la gente, quien debió haber sido el Consejo Sabio, la última instancia, como es la Corte Constitucional, como venías viniendo esa narrativa de que el Ejecutivo no puede ni debe limitar a la Corte Constitucional, le terminó a la larga dando la razón al presidente y el presidente dice, bueno, me acabas de suspender las medidas tranquilamente, por ejemplo, hay un delito, que es el delito que creo que es de asociación, donde si alguien se identifica como perteneciente a un GDO y fue atrapado por eso, puede pagar una pena hasta de 22 años de cárcel. Resulta que en este momento esa persona puede ser liberada por un juez, Medidas porque hay vacíos particulares. legales que se están dando y es donde definitivamente la gente siente, la población siente que han sido tocados en el fondo. Entonces es una pelea que definitivamente la está pagando el ciudadano. Ahora, ¿usted cree que capitalizar ese enojo de la gente, mandando unas preguntas, estas 7 preguntas, da la idea que fue al apuro, ¿no? O sea, como que le lo venía hablando de que venían esas preguntas, pero esto que fue un poco abrupto de la mañana, después de la elección de la Corte, ponerlas, esto, bueno, ¿qué lectura nos da? Yo pensaba, sinceramente, que el presidente iba a entrar en una especie de campaña de resistencia, pero él tiene esa capacidad de tocar el enojo correcto, como por ejemplo en el caso de los desvinculados, él fue directamente a una narrativa donde definitivamente los desvinculados son gente que te ha tratado mal en el sector público y empieza a superar esos debates de narrativo en los cuales algo que podría verse mal, él lo termina haciendo hacer bien, que se vea bien, ¿no? Entonces, pienso yo que en la noche tiene que haber pensado, tengo dos cartas bajo la manga, la consulta popular que tengo en diciembre y aún tengo una carta más, que es la constituyente que le tengo pendiente al pueblo, que fue propuesta de campaña. Voy a lanzar la primera a ver qué tal. Bueno, y resulta que de ayer a hoy, en menos de 24 horas, la gente, inclusive el correísmo, está apoyando un par de preguntas, tengo entendido, ya empieza a hablar de la consulta popular. Ahora, habría que ver cómo termina eso, porque a nivel legal, quienes tendrían que aprobar esas preguntas en la misma Corte Constitucional, y entonces ahí va a venir otra discusión, otra ola, y vamos a ver cómo termina eso.
Ahora, digamos que la Corte, pasa el filtro de la Corte, ya no topemos el procedimiento legal, que ya lo hablamos de esta mañana con juristas de expertos, pero creemos que, digamos, el presidente de una fecha tentativa para una posible consulta popular, 14 de diciembre, ¿tendrá el apoyo, el capital político para sostener esto y ganar esa consulta? Primero que yo dudo mucho que el presidente se haya lanzado al agua sin haber hecho al menos una previa investigación sobre las posibles preguntas que pudiesen constituir esa consulta popular, ¿verdad? Y yo pienso que él debe tener mediciones que a él le dan más o menos el tiempo exacto como va él a desembocar al final de de la fecha límite de la consulta, que es más o menos casi que la previa al inicio del año electoral para las seccionales, ¿no? Está como Claro, bastante bien calculado. un Tres cuarto meses me parece que está bastante bien. Bueno, vamos a ver cómo se da esto. Ahora hablemos de la Corte Constitucional, Carlos, porque muchos se ha dicho que el talón de Aquiles, la debilidad del gobierno, es justamente esta Corte Constitucional que se ha vuelto un contrapeso real, sin ser un contrapeso en realidad, pero digamos, lo único que no controla el gobierno. Bueno, yo he estado escuchando los debates, como tú dices, bueno, ya el debate judicial es distinto, pero tengo entendido que no sería la primera vez. Hasta la Constitución del 98 era un tema que era permitido, cambió con Correa. Nótese ahora que Correa es el primero en apoyar precisamente ese punto, porque ellos tienen obviamente la idea traumática de haber vivido lo que ellos llaman el Trujillato y definitivamente ellos piensan que esa corte al menos debería ser cambiada, ¿no? Entonces, Correísmo apoya algunas cosas, algunas medidas del Ejecutivo, como por ejemplo eso, una constituyente. Vamos a ver cómo termina, porque definitivamente lo que no debería existir es precisamente esas pugnas entre poderes que nos perjudican al resto, ¿no? Recuerdo la portada de King Kong versus Godzilla, decía, gane quien gane, el que pierde es el ser humano, ¿no? Entonces, a veces cuando pelean estos Godzillas a nivel arriba, el que pierde y termina perdiendo es el ciudadano. Amigos, son las 8:59, se nos va acabando el tiempo, estamos conversando con Carlos Ferrín, analista político. Y bueno, de todo lo que hemos hablado, Carlos, que sea que nos dé bueno, una mirada a su criterio, cómo ha sido este inicio de gobierno de Daniel Noboa ya en su periodo completo. Ya estamos, bueno, a mitad de año, pasando mitad de año, y a su criterio, cómo ha ido jugando las cartas, cuál es su diagnóstico de lo que ha hecho este gobierno después de tener esta etapa de transición. Y cómo ve Daniel Noboa actualmente en este periodo? Bueno, veo a Daniel Noboa que empieza calmado, empieza a hacer una rectificación de su norte, al menos a nivel de imagen internacional, lo sigue haciendo, va a salir una vez más fuera del país, él está recuperando un poco el tiempo perdido en esa materia, que la tenía bastante bajita, por así decirlo, en calificaciones, y lo cual me parece bien, ¿no? No ha entrado a la discusión política, le ha dado un descanso al pueblo, no está ha dejado un poco que el correísmo se termine peleando entre ellos mismos y pensaría yo que va paso a paso, tomándoselo con calma, es su primer año, no va a celebrar los 100 días como lo hacen otros gobiernos, pensaría, porque ya está en su ya tiene bastante tiempo en el poder como para entrar en esas retóricas. Claro. Y creo yo que está tratando de buscar la menos cantidad posible de peleas que pelear y más bien está buscando las que más les conviene pelear. Bueno, veamos cómo se da todo esto y un comentario final respecto a la oposición, ya que lo topó. Actualmente el presidente tiene oposición, vamos al legislativo, vemos lo que pasa con la RC, que se sacan los cueros al sol entre ellos. ¿Tiene realmente oposición el presidente en el legislativo al menos? Mira, lo que se terminó constituyendo luego de las elecciones es una especie de bipartidismo, ¿no? Que la están gozando los dos partidos que están dentro de ese bipartidismo, que es el Ejecutivo con ADN y la RC5, que es un partido que todavía subsiste con mucha fuerza, y terminaron siendo por primera vez dos partidos fuertes que terminan entrando a la dinámica de Ejecutivo-oposición. Pensaría yo que el correísmo lo está un poco disfrutando porque se están quedando otras tendencias muy decrecidas y eso le permite a ellos acaparar cierto sector de oposición o descontentos del gobierno y les permite subsistir al menos una elección más, pensaría, ¿no? Yo sí pensaría que el correísmo tiene en este momento una ausencia de líderes que les está perjudicando y de alguna forma nos está dando un reflejo de lo que ellos sienten que lo que están haciendo hasta ahora no les ha funcionado.
y están pidiendo que por favor hayan cambios para que la próxima elección funcione absolutamente mejor. Sienten que están en un loop infinito de que están poniendo los mismos actores a las presidenciables y que no está funcionando. Entonces es un reclamo legítimo dentro de las filas correístas que ellos estén buscando su autodepuración, pero vamos a ver cómo termina también, ¿no? Así es, porque seguro, como mencionaban ellos mismos, se van a dar muchas bajas. Yo quiero agradecerle a Carlos Ferrer por acompañarnos de esta mañana. Son las 9:02, tenemos que despedirnos. Gracias, Carlos, nuevamente. Gracias a ustedes, saludos.